A ver, la historia de la Cábala no es lo que parece. No es que alguien encontrara unos textos por casualidad, no. Es más bien la historia de un plan meticuloso de ocultamiento deliberado y revelación planificada. Algo diseñado para que se fuera desvelando poquito a poco a lo largo de milenios. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar deliberadamente una sabiduría tan profunda durante milenios? Bueno, pues la respuesta, como vamos a ver, es casi tan fascinante como la propia Cábala. Para entenderlo bien, vamos a hacer un viaje por 5 etapas clave. Primero, veremos por qué era una sabiduría oculta. Luego, esa primera chispa con el retorno del Zohar. Después, la llama se organiza en la llamada Edad de Oro. De ahí pasamos a la iluminación global. Y finalmente, a lo que significa todo esto hoy, a esa responsabilidad moderna. Es todo parte de un plan para que la humanidad estuviera preparada. Vale, empecemos por lo más importante. Hay que entender que la historia de la Cábala no va de casualidades, no es una serie de eventos al azar, para nada. Se ve como una preparación, un despliegue gradual y metódico, pensado para que como colectivo, como humanidad, estuviéramos listos para recibirla. Y esta cronología nos da una idea general de ese viaje. Fijaos, se escribe el Zohar allá por los siglos I y II y de repente, ¡pum!, un silencio larguísimo, el gran ocultamiento, hasta más o menos el 1200. Ahí reaparece. Luego, sobre el 1500, se empieza a sistematizar todo. Y ya en el siglo XX, la expansión global. Cada una de estas fases fue un paso necesario en ese plan del que hablamos. Bien, pues nuestra historia, la historia de esta revelación, arranca justo ahí, con la reaparición de su texto más importante. Es que, después de un silencio de más de 1000 años, la primera luz volvió a brillar. 1200 años. Repito, 1200 años. Es que es una barbaridad de tiempo. Ese es el tiempo que el Zohar, el corazón de la Cábala, estuvo oculto después de escribirse. Simplemente esperando el momento perfecto para ser revelado. El responsable de esta obra monumental fue Rabbi Shimon Bar Yochai, y el libro, el Zohar, que significa libro del resplandor, contenía la esencia misma de toda esta sabiduría. Pero lo increíble es que, nada más crearse, fue sellado, guardado. Y aquí está la clave de todo. No se ocultó como un castigo o algo parecido. La razón, en el fondo, era la falta de madurez de la humanidad. A ver, para que nos hagamos una idea. El Zohar hablaba de que la Tierra era redonda 2000 años antes de que la ciencia lo aceptara. Imaginaos publicar algo así en aquella época. Hubiera sido peligrosísimo y, sinceramente, nadie lo habría entendido. Y entonces, de repente, hace unos 800 años, en España, saltó la primera chispa. El Zohar reapareció. Y esto, claro, permitió que un grupito muy reducido de eruditos empezara a descifrar sus secretos. Fue el fin de ese larguísimo ocultamiento y el comienzo de una nueva era. Vale, vamos a la siguiente fase. Aquí es donde esa pequeña chispa se convierte en una llama, pero una llama ya organizada. Ya no solo se estudiaba la sabiduría, sino que se empezó a sistematizar, a ponerla en orden para que fuera más comprensible. Nos vamos al siglo XVI. La ciudad de Tzfat, o Safed, en la Alta Galilea, se convierte de la noche a la mañana en el epicentro mundial del estudio de la Cábala. Eruditos de todas partes del mundo se fueron para allá y se creó una atmósfera, de una revelación espiritual intensísima. Y en medio de todo esto emerge la figura central de la época, Rabí Isaac Luria, más conocido como el Ari. Su grandísima aportación fue crear un sistema práctico, la que hoy llamamos Cábala luriánica. Con este sistema no solo interpretaba el Zohar, sino que organizaba todas sus ideas en un método de estudio mucho más claro, mucho más accesible. Esto es un ejemplo perfecto de su trabajo. Lo que hizo el Ari fue coger conceptos que eran súper abstractos y los organizó en estructuras que se podían entender, como el famoso árbol de la vida, que es como un mapa de las fuerzas espirituales que nos afectan. Esto, claro, permitió a los que estudiaban, navegar por esa sabiduría de una forma totalmente nueva. Pero ojo, a pesar de este avance, que fue increíble, no nos confundamos. El estudio de la Cábala seguía siendo para un círculo muy, muy cerrado. Hacía falta tener un conocimiento profundísimo de textos antiguos y, la verdad, una mentalidad muy abierta y particular. O sea que no era para todo el mundo, ni de lejos. Y con esto llegamos a la era moderna, al momento de la expansión más radical, más definitiva de toda su historia, el momento en que por fin todos esos muros se vinieron abajo. Es que el cambio es brutal, pensadlo. De ser algo para una élite espiritual súper reducida, de repente pasa a estar disponible para cualquiera.
Cualquier persona en el planeta con ganas de aprender podía acceder. Y el protagonista de esta revolución tiene nombre y apellidos: Rabbi Yehuda Ashlag. En 1922, en Jerusalén, tomó una decisión que no tenía precedentes. Fundó un centro con un objetivo clarísimo: abrir esta sabiduría al mundo entero. Esa decisión simplemente lo cambió todo. Por primerísima vez en la historia, todos los textos cabalísticos, incluido el Zohar, con su primera traducción global, se pusieron a disposición de quien quisiera estudiarlos. Se rompía así con casi 2000 años de secretismo. La pregunta es, ¿y por qué justo ahora? ¿Por qué en el siglo XX? Pues la razón nos lleva de vuelta al principio de todo esto, al plan de preparación gradual. Según Rav Ashlag, la conciencia humana por fin había evolucionado lo suficiente. Ya estábamos listos para asimilar estas ideas sin tergiversarlas y para empezar a entender de verdad las leyes que gobiernan el universo. Y llegamos al final. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el propósito de abrirlo todo de par en par? Porque claro, no se trata solo de acumular conocimiento académico. Esta revelación trae consigo un objetivo muy práctico y sobre todo una gran responsabilidad. El objetivo final es profundamente transformador. Se trata de liberar a la humanidad de la ignorancia, de darnos las herramientas para entender las leyes del universo y así poder tomar las riendas de nuestra propia vida. La meta, en última instancia, es dejar de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en co-creadores de nuestra realidad. Y al hacer eso, transformar el egoísmo global y con el tiempo eliminar el caos, las guerras, la enfermedad. Y así es como ese plan milenario de revelación llega a su punto álgido, a nuestra época. La sabiduría que antes estaba oculta, ahora está al alcance de la mano. Así que la pregunta final ya no es sobre el pasado, sino sobre el presente, sobre nuestra responsabilidad. Ahora que las puertas están abiertas de par en par, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento?